define su vida como un libro. Su infancia, su familia y los niños han sido y son su mayor fuente de inspiración. Esta página de nuestro libro de historias está escrita con la pluma y la fantasía de Marta Cardoso. Mi vida es como un libro en el que se van escribiendo día a día sus páginas, cada día es una página. Y en ese libro, en esas páginas, se fueron acumulando alegrías, tristezas, momentos emotivos y de los otros. Y también ahí anida la niñez, la adolescencia, cómo fui encarando la adultez. Todo está en ese libro que es mi vida. Pero también en ese libro está el pensamiento, está la imaginación, está el misterio, porque el libro es un misterio. Si bien desde chica tenía aspiraciones de escritora, porque siempre soñaba con eso, nunca lo había podido desarrollar esa actividad porque he tenido mucho trabajo desde muy niña, muchas actividades, y esas actividades no me permitían tener tiempo para dedicarme a esto que me gustaba tanto. Así que en un momento muy especial de mi vida, tiene fecha justa, un 11 de diciembre del año 2007, anterior a eso, yo me acostumbraba a levantar muy temprano, a las 5 de la mañana, porque la actividad requería de mucha información y de mucho trabajo. Y ese día, ese 11 de diciembre, me levanto a las 5 de la mañana y me encuentro que no tenía nada para hacer, porque allá había terminado mi trabajo, que ya no iba a volver a ese trabajo, y sentí como un vacío y como una desolación. Y justo al lado de mi escritorio, prendo la computadora, al lado de mi escritorio había una gorrita de mi nieto, que justo empezaban las vacaciones y él estaba en casa, se iba a quedar una semana, y estaba esa gorrita de mi nieto. Entonces se ve que la musa me pegó ese soplido que yo necesitaba y empecé a escribir un cuento para mi nieto, pero relacionado a mi infancia, a mi escuela, cuando empecé el jardín de infantes. Y eso fue muy lindo porque ese cuento se llamó primero Las mandarinas. Y después, cuando lo edité en el libro, Mandarineras, mandarineras, porque después hubo. Y ahí me di cuenta que ese relato que había plasmado en mi computadora y que después lo imprimí, se lo di a leer a mi nieto, era literatura. Y él se sintió muy conmovido y emocionado por lo que yo había escrito y me dijo, tenés que seguir contándome estas cosas tuyas de tu infancia porque me gustan. Y para mí eso fue una motivación muy importante. Quizás en ese momento yo la necesitaba porque quería saber si yo podía hacer otra cosa, si yo podía salir de ese pozo emocional en que me estaba inserta. Y así empecé a escribir para niños y después me di cuenta que lo que yo sabía era insuficiente, que tenía que mejorar esa escritura, y como siempre tuve voluntad de aprender, empecé a hacer talleres y talleres online y tuve profesoras maravillosas y no paré de hacer talleres literarios y estudiar escritura, literatura, leer cada vez más. Y me gustó el tema de la literatura infantil porque yo tenía mi lector cautivo, que era mi nieto Facundo, y después tuve otros nietos. Así que con Facundo pude hacer todo un proceso de los primeros cuentos, después fue creciendo y tuve que adaptar el cuento a la edad de Facundo, y después nacieron mis otros nietos y ahí nació la colección Brotecitos. Entonces fueron muy inspiradores eso del abuelazgo para mí. Yo de chica
leía mucho, a mí me gustaba leer, me costaba porque era muy tímida y a veces leer en voz alta me costaba un poco, pero me gustaba los cuentos de Hans Christian Andersen, los tradicionales, Caperucita Roja, Blancanieves, eran cuentos que a mí yo leía, Los Cisnes Salvajes, era un cuento, me acuerdo que lo leía una vez, dos veces, varias veces y siempre me atrapaban esas historias que los escritores estaban contando, yo las hacía propias y me parecía que las estaban contando para mí y entonces buscaba a veces uno de los personajes y yo hacía mi propio relato. Y a lo mejor ese relato se lo contaba a mis amigas en la escuela o a mis vecinitos del barrio El Molino. Y bueno, y todos me escuchaban porque, claro, yo había tenido oportunidad de leer un cuento y tenía la oportunidad de hacer mi propia versión y de transferirla a otros chicos que a veces no tenían oportunidad de tener un libro. Honrosa es el alma de mi barrio donde los pies descalzos se hacen viento. Dominguera es la sombra que distrae la nostalgia con los acordes de una guitarra. Gastado es el papel del barrilete que descubre un horizonte pintado de ansiedad. Heladas, las narices de las nubes mientras los caras sucias juegan en la calle. El alma de mi barrio tiene aroma a pan caliente, sabor a torta frita y a eucaliptus viejos. Mi barrio es un molino olvidado en la esfera del tiempo. Yo creo que con esas palabras digo, ¿no?, que es mi barrio El Molino, que es mi barrio de la niñez al que amo tanto. Por eso cuando escribo no me puedo despojar de la realidad que viví, a pesar de que pueda, digo, a la realidad le voy a poner más realidad para mis cuentos, pero a la fantasía también le voy a agregar más fantasía. Entonces, ese momento de la creación de un cuento para mí es felicidad. Como dice Juan José Cena, la creación, el momento de la creación es lo más parecido a la felicidad. Y a mí me ocurre. He terminado algunos cuentos llorando, otros riéndome a carcajadas y es muy, muy, muy agradable. La niñez, el vivero, las plantas, el paisaje, el caldenar, son todos recuerdos que yo no me puedo despojar y siempre aparecen en los cuentos, en los relatos, en algún poema que tenga también. Siempre aparece. Y aparte lo que yo siento, lo que sentía antes y lo que siento ahora. Entonces a veces se conjugan esas dos realidades y es lo que a mí me hace tener que pensar lo que estoy escribiendo para poder, yo digo que los cuentos no los busco, me vienen a mí y los voy dibujando primero en mi mente y después en letras y palabras. La palabra es tan poderosa que bueno, menos mal que tenemos esa posibilidad de tener la palabra y poder escribir, aunque sea de una forma modesta, sin demasiados conocimientos. Después ya en el momento de corrección, ahí nos vamos a interesar en mejorar. A mí siempre me interesó mejorar, por eso me gusta leer, me gusta compartir la lectura. He ido a muchos congresos literarios y siempre participo en talleres, porque me parece que el taller literario nos deja
nos abre puertas, nos abre posibilidades para nuestra imaginación y ver cómo lo estamos escribiendo, cómo lo estamos desarrollando. Y nos ayuda en la creatividad. Y bueno, he tratado de unir mis conocimientos, por ejemplo, muchos trabajos de socialización que he hecho en otras épocas de mi vida, lo he adaptado a la literatura y así surgieron los talleres de narración, de lectura y de escritura, ¿no? Porque es muy importante socializar, pero teniendo como instrumento la literatura. Muy lindo. Yo tenía varios muñecos de mis hijas en casa, un pandito, una muñeca, muchos muñecos de peluche que generalmente molestan en la casa porque los hijos se van y a nosotros nos quedan los muñecos, a los padres, ¿no? Y esa ansiedad de que los chicos se fueron. Y entonces un otoño, cargué los muñecos en el auto y me fui a recorrer la escuela. Me fui a una escuela. Fui a la escuela de mi barrio, a la que la escuela 12, ¿no? Y entonces, como era otoño, recuerdo que esa mañana les dije a los chicos, el señor Otoño llegó de mañana, con un gran sombrero y un poncho de lana. Un fuerte soplido de viento pampero le voló el sombrero. Vuela, 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 vuela muy ligero. Y una rama alta lo atajó primero. Y dijo asombrado, ese es mi sombrero, me lo ha quitado el viento pampero. La rama coqueta, sonriente y florida lucía el sombrero muy, muy divertida. Dame mi sombrero, dama presumida, hace mucho frío y soy muy anciano para andar corriendo por estos caminos tan desabrigados. Y la rama, que hacía muchos años que lo estaba esperando, le dijo, ¿quieres el sombrero? Devuelve mis hojas, que todos los años de ellas me despojas. Y colorín colorado, así yo he empezado. O sea, eso fue lo primero que les fui transmitiendo a los chicos en la escuela y los cuentos, ¿no? Y los chicos me han dado muchísimas satisfacciones. Y también ellos me escriben cartas y me piden cuentos y me dicen, por ejemplo, cuando hice un loro cantor, había ido a narrar a Villa Huidobro y había un nene que estaba todo melancólico y a mí me preocupaba porque el nene no estaba tan feliz disfrutando los cuentos que yo les estaba contando, y cuando terminó me acerqué, lo abracé y le pregunté y me dice, es que yo tenía un loro y un día un señor se lo llevó y no tengo más ese loro y cantaba muy lindo. Y le digo, bueno, vos no tenés el loro, pero yo te puedo hacer un cuento sobre ese loro. ¿Cómo se llamaba? Pepino. Y así surgió un loro cantor dedicado a ese chico, que también fue muy emotivo lo que pasó después con eso, porque cuando se lo mando a Diana Santos, que es la que me ilustra, le mando el cuento, le mando un mail cuento y al tiempo aparece con el nieto y una cajita. Y me dice, mi nieto quiere hablar con vos. Sí, y me muestra la cajita y sale el loro Pepino. El loro Pepino que lo hizo él de cartón, papel, no sé con qué elementos, pero es una preciosura. Entonces yo digo que ese cuento es mágico, porque yo no lo elegí, un niño me lo pidió. Y así los chicos hacen muchas devoluciones. El año pasado voy a una escuela y los chicos me dicen, yo quiero que escribas sobre un monstruo. Ah, no, le digo, pero yo no escribo sobre monstruos, a mí los monstruos me dan miedo. No, pero tenés que hacer uno de un monstruo bueno. Así que los chicos me piden siempre alguna cosa. Y hay cuentos
que un pandita glotón. Estuve 2 años en las escuelas porque los chicos me lo pedían siempre, lo querían escuchar y yo llego con el panda y le gusta a chicos, a grandes y a todos les gusta el panda. Y como él tiene su historia y a veces les cuento también cómo surgió ese relato, esa historia, los chicos se motivan y jugamos y bailamos y cantamos y así nos entretenemos. Estaba cansada y sin ganas de levantarme. Me dejaba estar en la modorra mañanera. El repiquetear de un tambor me alertó. Agitada por el escandaloso ruido, corrí a la ventana. Del bosque de araucarias venían ellos, riendo y jugando. Lucio, el venado con el tambor. Samuel, el alegre perro vagabundo con el violín. La pequeña Lauchín con los palitos. Y el burro viejo resoplando el trombón. El astuto zorro la trompeta. Se dirigían al pueblo tocando con inusual maestría. Entonaban la 9ª sinfonía de Beethoven. Los pájaros quedaban asombrados, los patos de la laguna grande paralizados, mientras el cerdo con gesto remolón les echaba una ojeada. Contentos y felices, felices y contentos marchaban a la fiesta del pueblo. Repentinamente, el celoso puma con un puntero gigante los detuvo. ¡Alto, ruidoso salvaje! Alteran el orden con semejante batahola. ¿A dónde creen que van? El venado, director de la orquesta con sus 7 cuernos rojos, los paró en seco. Un momento, mese Puma, ¿cómo se le ocurre interrumpir la fantástica melodía del maestro Beethoven? El Puma, presa de ira y sorprendido ante la avalancha de miradas enojosas, rugió su bronca mostrando afilados colmillos. Levantó la pata delantera y pegó un zarpazo al aire. La banda sin temor elevó el sonido de sus instrumentos. El puma, desconcertado por tamaña osadía, mordió su tirria con tan mala suerte que se tragó los dientes. Humillado por el dolor, advirtió la indiferente mirada de los ejecutantes. «Vamos, muchachos, no perdamos más tiempo, la fiesta está empezando», animó el venado. Con la imponente novena vibrando por entre el ramaje de los árboles, expandiéndose por el bosque, los arroyos, las nubes y cascadas, abriéndose caminos por las veredas del pueblo, los músicos instaban a la gente a acompañarlos en la gloriosa algarabía. Yo los vi desde mi ventana y también pude contemplar una estrella fugaz que, surcando el cielo, enrulándose como un pentagrama, derramó una cola de chispas doradas para anunciar la primavera. En 25 de mayo, hace unos años que estuve, estábamos hablando de qué título le ponemos. Qué difícil es que encontrar el verdadero título para un relato o un cuento. Y entonces un chico me dice, yo tengo el título para mi cuento. ¿Sí? Me asombró porque me lo dijo con mucho entusiasmo. Sí, dice, El tigre sin manchas. Me encantó lo que... Le digo, bueno, cuando lo escribas me lo mandás. Y después me mandan cartas y eso es hermoso cuando hacemos ese intercambio. O me mandan frases y las frases de los chicos son muy disparatadas porque tienen mucha imaginación. Y bueno, también me ayuda a mí a escribir cosas. Yo no voy a poder escribir nunca como piensan los chicos, porque soy de otra generación. Pero sí me puedo adaptar a lo mejor.
Y ellos me pueden ver como esta abuela que les está contando y está escribiendo para ellos. Y tengo muchos lectores que siempre me mandan una cartita preguntando ¿cuándo sale el próximo brotecito? Porque lo están esperando. Y eso para mí es mágico, es muy bonito. Y después hay una cantidad de poemas que no pueden salir de acá del armario, tienen que estar siempre ahí porque fue cuando yo dejo de trabajar esos cambios que hubo en mi vida, o sea, dejar el vivero para dedicarme a otra cosa, dejar la política para dedicarme después a la literatura, fueron cambios muy profundos. Y en esos momentos de esos cambios tengo poemas muy tristes. Quizás la manera de yo de salir de ese estanco lo hice a través de esos poemas. Son poemas que no voy a publicar nunca, pero son muchísimos. Me llevan bastante hojas que tengo guardadas. Así que, pero bueno, es parte del inicio de uno. Yo necesito publicar para tener el instrumento, pero lo difícil después es todo lo que viene. Conseguir quien lo edite, en la corrección, que a veces las editoriales no les preocupa demasiado, y ser un independiente y hacerlo en forma independiente tiene un costo muy grande. Yo, por ejemplo, para poder editar la colección Brotecitos, los primeros 5 hicimos un proyecto asociativo con Diana Santos, donde ella hizo la parte de ilustración y bueno, fuimos a media con las pérdidas, porque no te deja demasiado el tema de la edición, pero sí te da la posibilidad de que tenés el libro, de que los chicos les guste, se conmueven ante las ilustraciones que son muy vistosas. Lo mejor es brindarle el tiempo a los chicos y escucharlos, que eso es lo que yo quiero. Yo tengo tiempo ahora, porque yo soy jubilada, entonces tengo tiempo y ese tiempo me gusta compartirlo con los chicos, sí, me gusta.